¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Más de Uno. Yo soy Carlota Tello, estoy con Azucena Leal. Hola, Azu, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Carlota, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Estamos muy bien. Con este clima todavía bastante caliente, bastante caluroso, pero ya empezaron las primeras lluvias, entonces esperamos que esto vaya mermando un poquito, porque sí, qué barbaridad, ya no podíamos vivir con este calor espantoso. De repente me siento pollo rostizado. Sí, pollos nos sentimos. Pues le damos las gracias al equipo que hace posible esta transmisión. En la producción Telma Coronado y como operador tenemos a Arturo Cervantes. Vamos a hablar de un tema muy interesante hoy, vamos a hablar de género. Los estudios de género que iniciaron después de la revolución sexual de los 60s nos han traído pues muchas novedades, acompañaron el surgimiento de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres durante muchos años. Empezaron en Inglaterra, en algunos otros países de Europa, en Estados Unidos, y finalmente en México también. A partir de los 70s empezamos a trabajar todas las cuestiones relacionadas con el género. En el ITESO, que me tocó vivir 21 años, bueno, pues ahí teníamos también un centro de estudios de género y también compartíamos mucho con la UDG. Hablar de los estudios de género en ese tiempo era hablar de las mujeres y de toda la repercusión que tiene desde el momento de tu nacimiento. Cuando nace un bebé, se considera lo femenino y lo masculino, de inmediato la parte cultural cae sobre nosotros. Cuando yo nací seguramente dijeron, mira, es una niñita. ¿Por qué? Porque pues tiene vulva. O cuando nació Daniel, mi hermano, dijeron es un niñito. ¿Por qué? Porque tiene testículos y pene. Es lo que se ve, lo que hace la referencia para que seas niño o niña. Pero de inmediato caen sobre ti todas estas cuestiones de género que tienen que ver con la cultura donde naciste. Entonces, los papás y las mamás de esos niñitos y de esas niñitas piensan cómo los van a vestir, cómo los van a educar, a cuál fútbol le van a ir si son niños, seguramente que van a ser Chivas, en fin, ¿no? Entonces, pues porque vivimos en Jalisco. ¿Será por eso? Bueno, del Atlas tú. Sí, bueno, exacto, Azucena es del Atlas. Bueno, entonces. No, Chiva. Pero si eres niña, pues van a caer sobre ti un montón de estereotipos culturales que tienen que ver con la feminidad. Y precisamente hablando de lo femenino y lo masculino, esta tarde vamos a hablar de las masculinidades. Este término que se acuñó y que ahora sabemos perfectamente bien que cuando hablamos de género, hablamos tanto de hombres como de mujeres, de feminidad y de masculinidad. Y para hablar de masculinidades tenemos a Cintia Zárate, que es psicóloga, es licenciada en psicología y que sabe mucho del tema y que nos va a ilustrar un poco ahora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto, Cintia, sí, otra vez. Ella ya vino, si ustedes recuerdan, ya vino una vez con nosotros y estuvimos muy contentos. Con tema de noviazgo. Con el tema de noviazgo, y ahora vamos a hablar sobre masculinidades. ¿Qué es eso, Cinti? ¿A qué se refiere cuando hablamos de masculinidades? ¿Solo de hombres? Creo que diste la mejor introducción del programa que me ha tocado. ¡Ay, qué linda! No, pero es tal cual esto, es un punto en los estudios de género a finales de los 70s que se dan cuenta de que hay un hueco en lo que se está estudiando, ¿no? Unos estudios de género que empiezan siendo estudios de la mujer para después empezar a hablar de estudios de género, sobre todo dándose cuenta de esa importancia de estudiarnos todos, ¿no? Uh-huh. No solo las mujeres desde nuestra perspectiva, sino incluyéndonos a todos, ¿no? Uh-huh. El género nos incumbe a todos y hablar de masculinidades es recordar eso un poquito, ¿no? Que no es únicamente una lucha de mujeres que odiamos a los hombres, claro, y que queremos ocupar tal cual el puesto de ellos, sino que es una lucha mucho más compleja y que nos compete a hombres y mujeres y a todos y a todas, ¿no? Y que todas y todos somos personas, ¿no? Así es. Y todas y todos con las mismas obligaciones, los mismos derechos, todos los derechos humanos para todas y para todos. Ajá. Y precisamente darnos cuenta de esto, ¿no? O sea, lo que tú dices es fundamental. No hay ninguna guerra. Al contrario, el punto es la equidad, y la equidad significa esta parte en donde nos ponemos de acuerdo, tanto las femeninas como los masculinos, para llegar a acuerdos más equitativos. Dinos los teléfonos, Azu, para claro que sí, nuestra gente que nos está escuchando, nuestro público,
nos llame. Con este tema tan interesante y antes de irnos a corte, les recuerdo los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883, nuestro WhatsApp 333-822-3208, donde nos mandan todas las preguntitas que tengan en este momento. En Facebook por Mujer El Sexto Sentido, Twitter Radio Mujer 1040. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello, estoy con Azucena Leal y tenemos como invitada a Delia González. Delia González y a Cintia Zárate. Ambas han estudiado este asunto de las masculinidades y estábamos platicando antes de irnos al corte con Cinti acerca de qué es el estudio, los estudios sobre masculinidades como parte de los estudios de género. ¿Nos puedes continuar con esta charla? Sí, claro que sí. Igual es entonces este hueco que se encuentra a finales de los 70s y que sobre todo son los mismos hombres los que se dan cuenta de que está habiendo un hueco en esta parte de los estudios de género porque están siendo primero realizados por mujeres que estudian toda esta parte de la feminidad y masculinidad, pero desde ellas. Entonces, se trata de un grupo de hombres que de cierta manera se sienten identificados con lo que el movimiento feminista empieza a proponer, y es entonces que empiezan también a cuestionar su parte dentro de esta diferenciación que se está haciendo entre los sexos y que vamos a decir que normalmente si lo ponemos dentro de nuestro contexto, más occidental, sí es una diferencia que ha implicado una relación de poder, pues. Entonces, los hombres en general, para sentirse hombres, tienen que estar demostrando continuamente su masculinidad, su valentía, su valentía, la fuerza, la violencia, la agresividad, toda esta parte, ¿no?, que los hace ser hombres. Ellos tienen más fuerza física que nosotras las mujeres, eso es una realidad, ¿no? Pero en este afán en esta cultura fálica, en esta cultura con herencia judeocristiana que tenemos, pues es algo fuerte para ellos, ¿no? Todo el tiempo estar demostrando que saben, que tienen el poder por el mango, que tienen la sartén muy, muy agarrada. ¿No se sienten de repente como echados a un lado con estos estudios de género que iban solo hacia el feminismo, Cinti? Precisamente cuando se habla de esta masculinidad hegemónica, que es la que comentas, se dan cuenta ellos mismos que también están como sometidos a 3 luchas en especial. De hecho, en los estudios de género hay una autora que sugiere que todo el tiempo están en 3 guerras constantes, ¿no? Demostrando que no son mujeres, que no son bebés y que tampoco son homosexuales, ¿no? Entonces siempre tienen que estar demostrando que ya crecieron, que son adultos, que no son mujeres, porque eso les implica bajarse de nivel, ser menos. ¿Y que la otra era? Que no soy tampoco homosexual, porque tengo que ser sexualmente activo y heterosexual. Pero imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, pasarte toda la vida tratando de demostrar que eres hombre. O sea, como que se me hace demasiado esfuerzo. O sea, y lógicamente lo que te provoca, las consecuencias que trae estar luchando por ese punto. Que eso es lo increíble, ¿sí? Quiero aprovechar para darles algunos mensajitos. Nos manda a decir José de Jesús, muy buenas noches, muy buenos temas. Y por otro lado, en el WhatsApp viene un tema un comentario sobre todo lo que estamos diciendo. Y nos dicen, hola, me gusta su tema. Dice, me gusta que haya igualdad entre hombres y mujeres, pues poseemos la misma dignidad, el mismo valor. Ni me gusta que feministas radicales peleen y estén en competencia de los hombres hasta el grado de rechazar la propia feminidad y maternidad. Pues se van al otro extremo y se pone en el mismo lugar el machismo. Gracias y felicidades. Igualmente, en otro lado nos dicen, hombre y mujer nos complementamos. Bueno, ahorita vamos a hablar de ese complemento. ¿Cómo ves, Delia? ¿Hombres y mujeres nos complementamos? Pues no sé, yo creo que difiero bastante en ese tema. Sí. ¿No? Porque, a lo mejor es como un tema, a lo mejor un poco trillado, pero creo que hablar de complementarse, me suena que solo hay 2 opciones, ¿no? Y yo soy muy partidaria de que la identidad de género va muchísimo más allá de ese binarismo hombre y mujer. Exacto.
Y creo que justamente podemos pensar mucho más allá de lo que nos dicen que es lo femenino y lo masculino. Entonces, sí. Fíjate que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo y se ha manejado como esta parte opuesta siempre, ¿no? Uh-huh. Lo negro, lo blanco, ajá, el cielo, el infierno, mujeres y hombres, cuerpo y espíritu. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que más que ser complementos somos cada uno de nosotros y nosotras una persona entera, una persona completa. Creo que sí hay una buena intención cuando hablamos de complementariedad, pero finalmente cada uno de nosotros y nosotras somos personas completitas. Alguna vez, por azares del destino y porque Zeus se enojó y nos partió, ¿no? Pero de eso hace chorro mil años. Chorro mil años, porque estábamos hablando de 350 años antes de Cristo. Existe esa división. Pues ¿qué era? Pues sí, era una división pero mitológica, ¿no? En donde los hombres completos tenían dos caras, una cara por delante, otra cara por atrás, 4 brazos, 4 piernas y ambos genitales. Y de repente un día Zeus se enojó y mandó un rayo riajas y partió a los hombres y a las mujeres, a los hombres que estaban con esta completud. Sabemos que eso es mitología, que fue un cuento de aquellos tiempos y que siempre ha habido hombres y mujeres en la tierra. Pero estos hombres y mujeres, exactamente como lo estoy diciendo, son hombres, muchos y muy diferentes, y mujeres, muchas y muy diferentes. Y lo que estudian precisamente los estudios de género y esta parte tan interesante del programa de hoy es ver cómo las mujeres tenemos 1000 posibilidades de ser y los hombres también. Y no encasillarnos solamente en un estereotipo. ¿Qué más, Cindy? ¿Qué más platicamos de esto? Esto iba un tema maravilloso. Sí, tiene muchísimo de dónde exprimirle, pero esto que dices me recuerda mucho también a lo que buscaron estudiar también al hablar de masculinidades, ¿no? Sí. El trascender, no únicamente siendo madres y padres también, en esta idea de complementarnos y solo así trascender. Ese es un punto también muy importante que se trata al hablar de masculinidades. Otra cosa que es muy importante, que a lo mejor vale la pena sentarlo en nuestro contexto de México, es hablar de una masculinidad como si fuera un privilegio, y es entonces que podemos hablar ahí sí de un machismo, ¿no? Un maestro nuestro decía muy acertadamente que la masculinidad es un privilegio y el machismo es un abuso de ese privilegio, y que se va a acabar el abuso de ese privilegio cuando se acabe ese privilegio, que la masculinidad deje de ser un privilegio, una división que implique hacer menor a la otra persona. Esto nos lleva al concepto de que el primogénito tiene que ser varón. Así está. ¿Sí? Claro, uno de los mitos machistas de nuestra cultura. Claro. Pero fíjate qué bonito lo que dice Cinti también, Azu, que tiene que ver con el privilegio de ser persona. Claro. Ni hombre ni mujer, sino ser persona. Exacto. Y eso va más allá, más profundo. Sí, porque no solamente estamos hablando del que porque soy mujer tengo determinadas cualidades, funciones y actividades y demás, igualmente por el lado del hombre, ¿no? Claro. No por eso voy a hacer o a tener fuerza, fortaleza y demás, sino que más bien es la parte de ser humanos que tan vulnerables y tan fuertes somos ambos. ¿Sí? Y creo que además de que no ha sido un privilegio, que ese es realmente el problema, también en México en especial hay una serie de muertes que hay de hombres por estar luchando por ese privilegio. Hay una investigación que está muy interesante que se llama Paternidad y Transición de Género, que habla de las causas de muerte de muchos hombres en México, siendo accidentes, homicidios y cirrosis hepática la primera causa de muerte de muchos hombres. Cirrosis por la tomadera, así por es, estar tomando alcohol y demostrando que yo puedo tomar mucho más antes de emborracharme y están tirados ahí, exactamente. ¿No? El suicidio y también el aumento del VIH-Sida. Claro. Todo esto relacionado. Y que mañana vamos a hablar de VIH. Sí, claro. Pues muy mañana vamos a estar con el tema, así es que vas muy bien como vas. Fíjate que estar tratando siempre de demostrar que soy hombre, que puedo, que siempre estoy listo para el sexo, ¿no?
que no necesito usar condón porque a mí no me va a pasar, que yo puedo manejar más rápido que tú y te gano, ¿no? En los arrancones, o que te puedo presumir que hice 2 horas y media a Vallarta. Y entonces Y sí, claro, yo tenía, me acuerdo, o sea, fíjate, yo tenía un jefe que precisamente nos decía, de aquí a Guzmán yo hago 1 hora, y yo decía, no hombre, este hombre no vuela. Sí, claro, pero es esta manía, o no sé cómo llamarle, de estar demostrando que yo sé más, que puedo mucho, que soy mejor que los otros hombres, y que no te quede duda que soy hombre. Y que ¿no? te puede llevar a esa parte del suicidio que tú dices, ¿no? Claro. En dónde quedan las emociones, dónde quedan los sentimientos. Claro. No cumplí con estas expectativas, mejor me fumo de aquí porque no pude, ¿no? Vamos a ir un pequeño corte y en un momentito regresamos. Seguimos contigo en tu programa Más de Uno y estamos platicando con Cintia Zárate acerca del tema masculinidades. Pero acaba de llegar otro mensajito, otra pregunta. ¿No Ya quieres? escuchaste, o Sí, sea, ¿verdad? dice, las cualidades del hombre y las cualidades de la mujer, cuando se unen, hacen que todo sea más grande. ¿Qué opinan? Qué romántico. Qué romántico, las cualidades de una y de otro. Ajá. ¿Qué tal? Hacen que las cosas sean más grandes. Pues yo creo que justamente este espacio donde venimos a hablar de masculinidades, y a mí me parece muy curioso esto, hablarlo en plural, ¿no? Que sucede a veces también con el feminismo, que se empieza a hablar de feminismos, entonces aquí también es bien interesante que hablemos en plural. Creo que tiene que ver justamente con que las cualidades ya no tienen límites, ¿no? O sea, yo porque soy mujer no significa que mis cualidades se van a limitar a mi género. Entonces, estaría interesante ver entonces que no nada más están tus cualidades y las mías como mujer, sino igual se nos pueden amontonar muchísimas más cualidades de las que se nos dice que podemos tener quizás. Seguramente. Ajá. Miren, tenemos otro mensajito. Dice, muy buen tema, muchas felicidades. Dice, en la forma en que recibimos la educación, nosotros en casa somos 4 mujeres y 2 hombres. Siempre nos hicieron de menos a nosotras. Sentíamos la diferencia entre nosotros como mujeres, pero gracias a eso nos hicimos intrépidas. Todo es un reto. Aprendimos a ser responsables al grado de atender a unas tías que nos rechazaban en la niñez por ser niñas. En la actualidad, somos nosotras las que velamos por ellas. Sí, claro, las mujeres somos cuidadoras siempre. Ajá, es una de las características más famosas de la historia. Las mujeres cuidan a los ancianos, a los bebés, a las personas con discapacidad, a todo mundo menos a ellas mismas. Entonces, esto también es de los hombres. Los hombres también podrían ser buenos cuidadores y tenemos enfermeros maravillosos, ¿no? Entonces, tanto mujeres como hombres podemos ser cuidadores y cuidadoras, no solo las mujeres. Exactamente es lo que estaba diciendo Delia. Tenemos capacidades infinitas, tanto hombres como mujeres, simplemente por ser personas. ¿Qué más, Cinti? Creo que sí, es totalmente como cuestionarnos esto y invitarnos a reflexionar esto. Creo que estamos en un punto muy suertudo en el que podemos, yo creo, voltear a las historias familiares que tenemos, una de las instituciones que más nos dicen cómo portarnos siendo hombres o siendo mujeres. Creo que nosotras en el caminito que estamos viendo hay un poquito más de apertura a lo que tuvimos como ejemplo cada una de nosotras en casa. Sí. Cosa que es como importante reflexionar y que se invita mucho desde acá. Claro. Fíjate que alguien nos pide que si les podemos decir más específico, porque nos dice aquí que parecemos del fútbol, que solamente nos estamos entendiendo nosotras. Entonces, que si por favor les ponemos ejemplos más específicos, claro, para que les quede claro de qué estamos hablando. A ver, ¿qué nos pudieran decir? El concepto de masculinidades, ¿a qué se refiere? Ok. Masculinidades, en plural, es un concepto que invita a vernos, ya que hemos hecho una división entre hombres y mujeres, nos invita a voltearnos a ver dentro de nuestros cuerpos de una manera mucho más diversa, ¿sí? No solamente porque soy mujer tengo que seguir estos roles, ni tampoco solamente porque soy hombre tengo que seguir estos roles. ¿Qué roles? Hay unos muy marcados en nuestra cultura mexicana, generalmente todavía machista, aunque más camuflajeadamente,
como es, por ejemplo, no digas tus sentimientos, hombre, entonces tienes derecho a ser agresivo, ¿no? Hombre, no te puedes controlar tus instintos, entonces puedes también llegar a ser agresivo sexualmente, ¿no? Hombre, no puedes controlar tus emociones, entonces también puedes ser explosivo. Entonces, para nada es eso lo que se quiere lograr al hablar de masculinidades, ¿no? Voltearnos a ver de una manera mucho más reflexiva, mucho más acompañada entre nosotras las personas, sea en nuestras relaciones de pareja, que no por ser hombre yo tenga derecho de violentar a mi pareja, por ejemplo. ¿Sí? Es cierto que lo estamos manejando desde una manera muy general, pero lo podemos aplicar a todo, a relaciones de pareja, a responsabilidad en usar condón o no, como comentaba Carlota, a decir mis sentimientos, y también a ser decir, compasivo, por ejemplo. También aquí yo creo que la parte de también decir cuando soy violentado por una mujer, ¿no? Así es. Sí, también, porque también en esta parte donde, o sea, es cierto, voy ahora como hombre a aprender una nueva forma de manifestar mis emociones. O sea, no con golpes, no con gritos, no con no sé, o sea, con toda esta parte fuerte, con la voz alta, etcétera, ¿no? Pero también animarme a hablar de que también puedo ser violentado y que esto no me quita el seguir siendo hombre, ¿verdad? O sea, el poder expresar también mis sentimientos y que no por eso voy a ser víctima de que mi pareja, mi novia, mi amiga, me diga, entonces tú lloras en una película, entonces eres... ¿sí? O sea, y le dejamos con puntos suspensivos, sino esta parte de la masculinidad que te lleva finalmente al concepto que hablábamos hace un rato, de decir, soy persona con todo lo que implica, ¿no? Exacto. Soy persona digna, ¿no? Sea hombre o mujer. Miren, todos los estudios de género lo que nos ha llevado es precisamente a apreciar a los seres humanos. Primero sabemos que tengo una persona frente a mí y esa persona tiene toda su dignidad puesta, los derechos humanos bien puestos, y luego me doy cuenta que es hombre o que es mujer. Hay prerrogativas para los hombres y también para las mujeres, pero esto lo único que ha traído en una cultura machista como la nuestra, precisamente es que los hombres tengan un peso enorme sobre ellos, un peso enorme. Fíjense, por ejemplo, estaba hablando con una amiga en la mañana y estábamos hablando del orgasmo femenino, por ejemplo, que muchas mujeres todavía creen que su pareja es el responsable del propio orgasmo de la mujer. Entonces, él no sabe, él tiene que ir a cursos para que le digan cómo, porque resulta que nada más llega y penetra y punto. Y entonces no hay el jugueteo y esto. Entonces ella me decía, pues es que los hombres los tienen que mandar a tomar unos cursos de algo, porque si no las mujeres no podemos tener orgasmos. A ver, espérame, eso no es cierto. Cada una de nosotras es responsable de sus propios orgasmos, de su propia excitación, de su propia salud. La salud no está en manos del otro, la salud no es, pues entonces yo no me cuido porque el otro me cuida. No, tu salud es tu responsabilidad, tus orgasmos son tu responsabilidad. Entonces tú como persona puedes ser una persona íntegra. Por eso no nos gusta mucho hablar de este complemento, ¿no? No son magos, ¿no? No son magos tampoco, ni nosotras somos brujas para saber siempre qué está pensando el otro y darle todo lo que el otro necesita, ¿no? Sino que cada uno de nosotros y nosotras tiene una responsabilidad puesta en este sentido. Hablar de masculinidades es hablar de estos hombres que quieren cambiar de los roles estereotipados que tenemos, del machismo tradicional, que tiene que ver con la violencia sobre todo. Estos hombres que no se quieren morir de infartos a los 40, estos hombres que quieren ser padres amorosos, que quieren cambiar el pañal, que quieren dar el bibi, o por qué no, traerte un rebozo también con tu bebé. La cercanía del bebé contigo, con tu corazón, de corazón a corazón con tu bebé, sea bebecita o bebecito, es súper importante para que tus emociones puedan estar más presentes y puedas hacerte cargo de tus emociones. Pero fíjate, Carlota, que todavía a estas alturas se encuentran, yo he escuchado mujeres, tú eres un caso especial. O sea, claro. O sea, no, nosotros ¿sí? 4. O sea, okay. Las 4. Okay. ¿Sí? O sea, me refiero a que muchas mujeres que estoy hablando a lo mejor de mi edad para arriba,
¿sí? O sea, hay de los 40 y cacho para arriba, en donde todavía hablan de que si un hombre está en casa, entonces es que, ay, mira, a tu hombrecito le gusta estar en casa, entonces ponle a hacer esto o aquello, o no le hagas esto o no le hagas aquello. O sea, cuando precisamente si hablamos aquí de esta parte de equidad, donde las mujeres estamos buscando crecer en diferentes ámbitos, ¿qué pasa cuando ellos están creciendo en el hogar? Resulta que entonces todavía por muchas mujeres este punto es muy criticado. Y yo creo que aquí sí tendríamos que abrir este espacio para que también mujeres opinen. ¿Qué pasa cuando critico yo al varón porque está haciendo actividades domésticas? Quiero por un lado que sea amoroso, que sea cariñoso, y por otro lado le critico este aspecto. Sí, claro. El hasta mandilón, ¿no? El mandilón. No, o sea, todos cuidado los etiquetos. con eso. Sí. ¿Sí? Ajá, sí. Sí, es totalmente ese punto, ¿no? Ese es como el punto más difícil, yo creo que en el que se encuentra los estudios de género en general. Y ese punto en el que las mujeres ya se están empoderando, tomando ciertos puestos que únicamente eran de los hombres, pero que, por ejemplo, el espacio que es el de la casa, por ejemplo, que se le ha otorgado por mucho tiempo a la mujer, todavía sigue siendo tan ocupado por los hombres. A lo mejor hay más interés, pero no tanta acción. No, y por su reinado, ¿no? Nos vamos a ir a un pequeñito corte y regresamos contigo en un momento. Ya estamos aquí en tu programa Más de Uno, hablando de masculinidades. Y ahorita en el corte comentábamos aquí las 4 mujeres que estamos, que a veces no hemos enseñado o no se les ha enseñado a los hombres a contactar con sus emociones. Y eso es básico, muy, muy básico. Los hombres no han podido decir me siento triste con normalidad y con confianza porque creen que otro los va a juzgar, que otro les va a decir que a lo mejor no son suficientemente hombres. Entonces los hombres reaccionan muchas veces a todas las emociones negativas con enojo, y eso los hace perder la paciencia y de repente volverlos violentos, ¿no? Un hombre triste se enoja, un hombre deprimido se enoja, un hombre frustrado se enoja, un hombre enojado se enoja. Entonces, ¿qué podemos hacer, Cintia, en ese sentido? Porque creo que es una de las cosas más básicas, ¿no? Así es. Esa parte es esencial, porque ese contactar con nuestras emociones, que son tan diversas, no tiene por qué reducirse a una, ¿no? A expresarla solo con enojo siempre, y que nos lleve entonces al hablar de género, que sea como un sinónimo casi de violencia, ¿no? La invitación es eso, que voltemos a vernos en todas las diversidades que tenemos en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestras maneras de llevarnos entre todos y todas, y a inventar, porque sí, tal vez nos dijeron solo un caminito en las películas y por todos lados, pero sí es un proceso muy, muy creativo y de mucha introspección, sobre todo de mucho contacto con nuestras emociones, que nos conviene a todos y a todas. Yo creo que también en un sentido estamos aprendiendo a ser personas, porque fíjense, los derechos humanos para todos y todas tienen de 1948 para acá. Y el feminismo tiene de los 60 para acá. O sea, antes años, de eso... 12, 18 años más o menos de diferencia. No. Ah, de diferencia, sí. Sí, de diferencia. Pero en el sentido que yo quiero decirles es que los hombres han sido hombres y han tenido como muy claro esta parte durante siglos, durante milenios. Y las mujeres metidas en lo doméstico, en el ámbito privado, también tenemos como mucha experiencia. Las emociones han sido nuestras. Ajá, y nadie nos critica si lloramos, si gritamos, si reímos, si nos ponemos tristes o si nos deprimimos. Si hay una mujer deprimida, pues todos los demás dirán, pues no le hace, es mujer, ¿no? O la van y la papachan, ¿no? Entre las mujeres. Ajá, y la papachamos entre las mujeres. Sin embargo, entre los hombres, pues es mal visto esto, ellos no se pueden quejar mucho y de repente este peso tan fuerte que sienten sobre sus hombros, pues los hace enojarse un poco. Miren, la persona que nos llamó hace ratito que Azu leyó el WhatsApp, dice, lo voy a volver a leer porque está pidiendo que se lea, y a mí me parece muy importante tu aportación. Ustedes tocan los temas como los comentaristas de fútbol, solo se entienden entre ustedes, debe ser más didácticas o no vamos a llegar a ningún lado. Y pide favor de permitir a la doctora Tello que lea mi petición anterior, ya que aplica para todos los programas, pues
por lo regular los escucho. A mí me parece muy interesante y qué bueno que nos llamen para decirles, para retroalimentarnos, porque sí, yo creo que puede pasar, ¿no? De repente, estas 4 personas que estamos aquí, pues hemos tenido pues muchos años en la universidad y de repente se nos olvida y pensamos que estamos en una discusión teórica acá de estas que de repente filosofábamos mucho. Entonces sí es importante que lleguen los mensajes que estamos transmitiendo hasta todas las personas, porque es muy importante hablar de esto, hablar de la dignidad humana de los hombres y de las mujeres en este momento, que estamos aprendiendo a hacerlo, porque las mujeres tenemos poquito tiempo de que ya se nos reconoce como personas. En nuestra Constitución, apenas en 1967 hay igualdad entre los dos sexos. O sea, 1967, ¿sabes lo que es eso? O sea, es ayer. Hace poquitito, ¿no? Y el último, como la última parte de nuestra Constitución, en el artículo 1, sí, en el artículo 1, pues se acaba de dar hace, ¿cuánto tú? ¿2 años? Muy poquito. 2 años o algo así, que habla precisamente de que todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas, y que no se concibe la discriminación bajo ningún estereotipo, término, orientación sexual, si estamos casadas o no, si somos mamás o no, no se permite de ninguna manera, porque o por religión, por ningún motivo se permite la discriminación, y esto viene a colación de que todos y todas somos personas humanas y merecemos el mismo respeto y la misma dignidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estudian precisamente los estudios de género, eso, que mujeres y hombres somos igual de dignos ante cualquier circunstancia y desde nuestra Constitución, ¿sí? ¿Qué más, Cinti? ¿Qué más? A ver. Es esto, que nos veamos igual en todas partes, en la calle, en la casa, en la cama, ¿no? Hablar de género implica hablar también de cómo está pintado en todas partes. Entonces, es cierto la retroalimentación que nos hace esta persona, sí, y es algo que se les critica también mucho luego al feminismo, ¿no? Que se mueve solo por un círculo muy reducido de intelectuales que ya dominan cierto tipo de términos, y pues ya nos emocionamos y nos prendemos ya con conceptos en mano. Y sí es cierto, el chiste es intentar bajar esos conceptos para que de verdad haya cambios, ¿no? Haya igualdad en todas partes, que tengamos la misma libertad al caminar en la calle, la misma libertad al decidir qué métodos usar, la misma libertad al decidir cómo llevar mi relación de noviazgo. Sí, en todas partes, claro. Es que es muy complejo y muy complejo. Sí, Delia. Sí, algo que yo recomiendo mucho, porque justamente esto que nos comenta esta persona que está de repente muy enredado y no nos entendemos, justo hace unos días, 2-3 días, di un taller de género y obviamente surgió el tema de feminismo. Entonces de repente una chava dijo, oye, es que la verdad yo no me siento oprimida, ¿no? Y yo no me siento tal, y yo no me siento tal, y luego otra chava levantó la mano y lo mismo, y de repente ya eran 3-4 mujeres que decían que no. Entonces, una recomendación que les hice a ellas y que les hago ahorita a hombres y mujeres que nos escuchen es precisamente eso, como obviamente hay luchas y hay luchas que llevan muchos años, y creo que lo interesante sería hacerlo como algo muy personal, ¿no? ¿Qué de mi género es lo que no me está gustando? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Con qué no estoy cómoda, no? A lo mejor yo no me siento mal porque puedo estudiar y ya soy mujer, ¿no? Pero que sí, ¿no? Que no me gusta, y creo que justamente ahí está lo interesante, ¿no? Como a ti como persona, como individuo, qué es lo que no te está gustando. Y nos estás invitando a un taller muy lindo, ¿no? Para saber más de esto. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, con otras 3 personas estamos haciendo un curso de verano. Es para jóvenes de 13 a 16 años, creo que desde 12. ¡Qué padre! Y se llama Mi cuerpo y mi sexualidad, y es esto, ¿no? Un curso de verano de sexualidad, y lo interesante aquí es que precisamente lo hacemos mucho más integral, no como a veces se hace en las escuelas, que se habla solamente de lo reproductivo, sino queremos hacerlo mucho más integral. Si hablamos de anatomía, pero hablamos de género, hablamos a lo mejor del género en los medios, del género en nuestro día a día, de las relaciones interpersonales, de la diversidad sexual, y todo esto lo combinamos de varias formas. Por ejemplo, yo doy la parte a lo mejor un poco más teórica, y donde hacemos, no sé, reflexiones y debates sobre temas de sexualidad. Ay, qué padre. Pero también está
una compañera da la parte como de psicocorporal, que significa cómo podemos empezar a expresarnos con nuestro cuerpo, otra compañera da yoga en las mañanas, y todo esto es del mismo curso. Y querer nuestro cuerpo, ¿no? Mamás y papás que nos están escuchando, fíjense qué tema tan bonito y qué taller tan innovador. Sí, y ya lo último es que también tenemos una sección de escritura creativa, ¿no? Como no solo aprendemos, no solo reflexionamos, no solo lo expresamos con nuestro cuerpo, sino también lo podemos escribir de forma ¿Cómo muy podemos diversas. saber un poquito más? ¿Nos puedes dar tu teléfono? Sí. ¿O cómo nos bueno, comunicamos? ¿puedo dar aquí mi teléfono? Sí, ¿verdad? Sí. Mi celular es 3311 02 52 30. Ok. Ajá, ¿Lo quieres repetir, por favor? 3311 02 52 30. Para que sepan costos, dónde va a ser, cuánto va a durar, es curso de verano, si tienen dudas si un chavo de 17 o si un chavito de 11 o una chava puede entrar, pues pueden hablar directamente con Delia a este número. Sí, llamada, pues, mensaje o WhatsApp. Llamada, mensaje o WhatsApp. Ok, pues ha sido un gusto tenerlas aquí, ya me estoy No, sí, todavía te faltan. Bueno, ha sido un gusto tenerlas aquí en su programa. Por favor, vengan cuando quieran. La verdad Muchas es que estuvo gracias. muy rico este programa sobre masculinidades, porque hay mucho sobre género que podemos hablar. Un olón de la sexualidad humana, que es el género, que es el sexo social. Muchas gracias, Cinti, muchas gracias, Delia. Muchas gracias por invitarnos. Pues Muchas más que nada, gracias. yo creo que también algo importante es que nos digan nuestros radioescuchas. Sí. O sea, que nos digan qué les gustaría que incluyéramos. Yo los invito a que en los siguientes WhatsApp nos digan qué quieren que incluyamos, qué temas les gustaría para poder hacer los cambios que se requieren. Y mañana escúchenos en un programa sobre infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.